Ya bueno. Si hay un camarógrafo. Ah, eso, buena. Ya. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Ya, espérenme un ratito. Ya. Ahora sí. ¿Se ve, cierto? ¿Aló? Sí, se ve. Sí, Ya, sí, ya, sí. ya. Ya. Este es el problema. Ahí lo abajo lo pueden ver. Bueno, aquí dice certamen 2, problema 2 del 2019 semestre 1. Así que este es un ejercicio de certamen para que vayan tanteando más o menos cómo es la cosa. Y vamos a leerlo. Entonces dice que se tiene un sistema de distribución de agua compuesto por una bomba que impulsa un flujo de agua a través de una tubería que luego se divide en dos líneas, tal y como se puede observar en las figuras juntas. En esta última se muestra una vista superior del sistema de distribución. Ya, entonces, a ese se refiere el dibujo. Que acá hay una bomba que impulsa un agua y que se divide en la línea 2, que está acá, y en la línea 1. Después la línea 2 y la línea 1 se juntan aquí, en este punto, y hacen la línea 3. Entonces dice, considere todas las tuberías se encuentran en el mismo plano horizontal. Como esta es una vista superior, traten de imaginárselo, esto está todo como a la misma altura, es decir, en un mismo plano horizontal. Esto nos va a servir más adelante. Dice que en cada una de las líneas existe una serie de accesorios que permiten dirigir y ajustar el flujo. Con eso se refiere obviamente a estos codos de que están aquí de 90 grados y a codos de 45 que están acá. Además de las válvulas que están aquí que ayudan a cerrar el flujo y a, como dice aquí, dirigir y ajustar. Entonces, las líneas 1 y 2 se vuelven a conectar en una única línea que se denomina la línea 3, como ya les dije. Después nos dice que la velocidad C1 con la que se mueve el agua en la línea 1 es conocida. Es decir, la de acá, la de abajo. Entonces, la C1 es conocida. Después se posiciona un manómetro a la salida de la bomba, el cual mide una presión PS que es conocida. Esta que está aquí. Este PS que está acá es la presión que sale justo después de la bomba. Y es conocida. Después nos dice de que el factor de fricción de la línea 3 es conocido, que en el punto M de esta línea, o sea de la 3, se instala un manómetro. Determine el caudal que mueve la bomba y la presión PM en el punto M, que mide el manómetro instalado en el punto M. Los diámetros de las líneas 1, 2 y 3 son conocidos, o sea, uno de 1, de 2, de 3, y sus largos son del 1, de 2 y de 3. Entonces nos dicen de que acá hay un manómetro y que tenemos que, o sea, calcular la presión que está ahí. Y además nos dicen de cuál es el caudal que mueve la bomba. El caudal que está acá. Entonces ahí hay que tomar algunas consideraciones que nos dice aquí. Dice que el diámetro de la tubería a la salida de la bomba es igual al diámetro en la línea 3. Claro. Entonces, al final estas tuberías de S, o sea, la tubería 3 y la tubería S, esta es la tubería S y la tubería 3, son iguales. O sea, iguales en el sentido de que tienen el mismo diámetro. Eso también implica algunas cosas. Después, que todas las tuberías están hechas de acero comercial, que esto nos va a servir para el espesor, y que todos los accesorios son regulares. Y esto nos va a servir para calcular los coeficientes singulares, los K,
y que están unidos por falange. Eso también nos va a servir, es un dato que nos sirve para calcular los coeficientes singulares. Después que todas las pérdidas de carga presentes en el sistema son significativas y que el largo de la tubería entre la salida de la bomba y la T, donde se origina la línea 1 y 2, es despreciable. Es decir, desde la salida de la bomba hasta donde empieza 1 y 2. O sea, desde aquí hasta 1 y 2 es despreciable. Es como que si no hubiera distancia aquí. Bueno, en realidad es como que si no hubiera pérdida de carga, porque es como, si nos están diciendo como que no hay distancia, entonces no hay una longitud donde hay un flujo donde haga pérdida de carga. Entonces al final lo que nos están diciendo es que este como pedazo que está aquí lo despreciamos nomás. Todo lo demás sí. O sea, todo lo demás hay que considerarlo. Ya. Una vez listas consideraciones, hay que ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos pide el caudal y la presión. El caudal aquí y la presión acá. Bueno, para eso planteamos las ecuaciones de los caudales y nos damos cuenta que como esto viene es un sistema de tubería en paralelo, estos caudales que están acá se suman. Y dado que el caudal que viene acá se separa en dos y luego se vuelve a unir aquí, los caudales en S y en M son los mismos, por conservación de nada más. Y que Q1 y Q2, por el mismo principio, se suman. Así que QM y QS son iguales y son iguales a la suma de los dos, a la suma de los dos caudales por caudal de línea. Aún así, en sistemas ¿cómo se llama esto? De tubería en paralelo, nos dice de que las pérdidas de carga en cada una de las líneas son iguales. Así que la pérdida de carga de la línea 1 es igual a la pérdida de carga de la línea 2. Eso hay que tenerlo claro. Una Mex, vez C, disculpa que te moleste, pero ¿no sería QN en vez de QM? ¿O es QM? QM, ¿acá po? ¿O a qué te referís QM? Ah, no, es que había visto el M rojo de arriba, me confundí. Perdón. Ah, este que está acá. Ah, ya sí. Es que yo. Ya, ahora voy para allá. La cosa es que, como hay que calcular las pérdidas de cargas singulares, yo le asigné una letra a cada pérdida singular. Entonces. Claro. Se me fue. No había entendido. Ya. Claro. Entonces, esta letra es solo para guiarse, ¿no? Para no perderse. Entonces, yo cuando digo QM, o sea, cuando digo KM, me refiero a la pérdida de singular en el codo M que está acá, po. No me refiero al punto M que está acá, pero lo voy a corregir ahora que me dijiste. Tendría que ponerle otra letra. Ya, pero por ahora me refiero a ese M como pérdida singular y a este M como el punto M de la presión y del, del caudal. Ya, así que no confundir. Ya, entonces eso es lo primero. Los caudales Oye, y Nex, pérdida de carga. ¿Sí? ¿y hay una razón en particular por la que las pérdidas son iguales? O sea, los delta H1 igual al delta H2. Espérate. No me puedo acordar de forma específica. Yo respondo a eso, estimado, si es que Mex no se acuerda. Ya. Dele, Lo profe. que pasa ahí, lo que pasa ahí es que imagínate que existiese, pero no me saqué el dibujo, pues hombre. Ahí está. Vale. Espera que está abriendo el Imagínate que imagínate que hubiese una pérdida de carga, se traduce, si todo está todo en el mismo plano horizontal, ¿no es cierto? Se traduce en una pérdida de presión, pues una caída de presión, eso lo trabajamos ayer. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Sí? Ya. Entonces, imagínense que el cambio entonces la pérdida de carga en la línea 1 involucra, en función de su largo, una determinada pérdida de carga, ¿ya? Y esa pérdida de carga se traduce en una caída de presión, ¿ya? Entonces, usted en el punto D tiene una determinada presión, ¿ya? Le vamos a llamar la presión D, P sub D, ¿ya? Y ahora hace lo mismo en la línea 2. La línea 2 tiene otra longitud, tiene otras pérdidas de carga, tiene otro diámetro. Entonces, la caída de presión va a ser distinta, ¿no es cierto? Podría ser distinta.
¿cierto? Si las pérdidas no fuesen iguales. Entonces usted llega al punto donde se encuentran ambas ramas. Ahí, por ejemplo, vendría siendo el punto B. No puede darse el caso de que tenga dos presiones. La rama A en ese dibujo tiene una pérdida de carga, ¿ya? Y involucra una caída de presión. La rama B tiene otra pérdida de carga que involucra una pérdida de presión distinta. Y cuando se unen, si fuesen distintas, en el punto B tendríamos dos presiones, po. Dos presiones distintas, separadas. Una presión producto de la caída en la línea A y otra presión producto de la caída de la línea B. Y eso no puede pasar. No puede haber dos presiones en un mismo punto. ¿Me entiendes? Entonces el sistema ya se tiene que autorregular para que las pérdidas de carga en ambos lados sean exactamente iguales. Y eso se hace mediante la distribución del caudal. ¿Ya? Mm, Eso es, por ejemplo, eso es lo que yo les expliqué el otro día con el tema de las rutas, po. O sea, si nosotros teníamos, por ejemplo, un camino, una carretera que se divide en dos rutas. Una ruta es expedita, ¿no es cierto? Tiene hartos carriles y es relativamente recta, ¿ya? Y hay otra ruta que es más lenta, que tiene hartas curvas, que el camino no está muy bueno y que tiene un puro carril, ¿ya? Naturalmente, la mayoría de los autos se va a ir por el camino bueno, ¿ya? Y una porción muy pequeña se va a ir por el camino largo, ¿no es cierto? Por el camino malo. Entonces lo que va a pasar ahí es que en el camino bueno como que existe como un atochamiento, existen tacos, ¿ya? Y al final, ambas cosas bueno, esto no es un caso exactamente donde esto puede pasar, pero es para que lo entiendan. Entonces, eventualmente lo que pasa con esta tubería, con las tuberías en esta cosa, como no puede producirse esa diferencia de presiones en el punto B, lo que pasa es que ahí los autos se reparten en esos dos caminos. En el camino malo hay pocos autos, pero es muy lento, y en el camino bueno es muy rápido, pero hay muchos autos, y se forma taco. Y al final, por ambos caminos tú llegas al mismo destino al mismo tiempo. ¿Ya? Y esa distribución de caudales que se produce en ambas líneas es lo que regula las pérdidas de carga. Por ejemplo, si uno tiene muchas pérdidas en la línea B, por ejemplo, lo que va a pasar es que el caudal va a ser chico, el caudal que va a pasar por ahí va a ser chico, ¿ya? Y la velocidad ahí va a ser baja. Entonces, si tú te fijas en los cálculos de las pérdidas, todo está multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces, esa disminución de la velocidad va a hacer que el caudal en la línea B, o sea, las pérdidas en la línea B, estén asociadas a una velocidad más chica. Mientras en la línea A ocurre lo contrario, como las pérdidas son pocas, ¿ya? La velocidad va a ser más alta. Y al final, así es como se autorregula el sistema para que ambas pérdidas de carga en ambos lados sean exactamente iguales. No sé si eso responde a tu consulta. Sí, profe, ahí me quedó súper claro. Gracias. Excelente. Nada más, mi éxito. ya. Después del momento, profe, seguimos. Ya, entonces, habíamos quedado en de que las pérdidas y cargas son iguales en la línea 1 y en la línea 2, y de que los caudales en el punto M y S son iguales, y que los dos son iguales a la suma de los caudales en las líneas. Entonces, los diámetros nos habían dado, solo que estaban en metros. Así que lo pasamos a pulgadas. ¿Y por qué a pulgadas? Es porque para sacar los, ¿cómo es que se llama esto? Las pérdidas de cargas singulares, es mejor tenerlo en pulgadas, ya que todos los gráficos del apunte 7, del que te estaba mostrando, o del capítulo, no, capítulo 6, 5, no me acuerdo. Ya en uno de los capítulos, Seymen. 6. Ya en el capítulo 6 están los gráficos. Y estos son los gráficos que hay que tener. Ah, ¿por qué sacamos las pérdidas de carga singulares? Porque hay que... Ah, como queremos como queremos el caudal en M que sea, y queremos la presión también en el punto M, para la presión necesitamos la pérdida de carga y para el caudal necesitamos la velocidad. Entonces, sí o sí necesitamos calcular la pérdida de carga en línea 1 y 2, y para eso necesitamos las pérdidas de carga singulares. Así que avanzamos. Entonces tenemos un T, tenemos una T acá en el punto EA y en la ND. Así que como el punto A va en ramificación, está en ese punto. Y como el diámetro que está aquí se ocupa el diámetro más chico, me confirma creo que era así o no, José, que Seymen se ocupaba el siempre el más diámetro más chico. chico. Ya.
Entonces, Porque produce los K más grandes. claro, entonces como tenemos el flujo A viene desde, o sea, esto lo voy a explicar una vez, pues, pero para que después lo hagamos más rápido. Como el flujo viene desde ya del diámetro 3, que sería 5.9, al diámetro 2, no, al diámetro 1, sí, al diámetro 1, que es 4.9, entonces ahí ocupamos el 4.9. Entonces como vemos el 4.9, un número más cercano a 5, ahí tenemos como el... Al final estos gráficos son como bien... Pucha, no son muy exactos porque son gráficos nuevos, y además los números tampoco son tan cerrados. Así que si les da muy distinto, tampoco se enojen. Entonces ahí aplicamos en todos los métodos, en todas las formas. En A ocupamos el D1. En D ocupamos el D1 también. Y en E y en Ñ ocupamos, o sea, en E y en N ocupamos el diámetro 2, que sería el 2.99. Entonces ahí están los tres casos. Como E y N tienen los mismos diámetros, nos dan los mismos. Y K y D tienen los mismos diámetros, pero ahí van indistintos. Ahora, ¿por qué el de D es distinto? Es porque este va en línea. Viene de acá y sigue la misma línea. A diferencia de estos que venía de un lado y se ramificaba. Venía de otro lado y se ramificaba en el E y en el N también. Venía desde arriba y se ramificaba. El D es lo único que pasa en línea y por eso se va acá. Y los otros van en ramificación. Bueno, obtenido eso, seguimos, avanzamos. Acá válvula compuerta, que es la parte B. Ahí tenemos que se ocupa el diámetro 1, 4.9 y nos da un número similar ahí, 0.3. Estamos en Li, que sería la válvula de globo. Ahí ocupamos el diámetro 2, un número cercano a 3 y la válvula de globo que es la ñ, que da la línea 3. Y ahí ocupamos el diámetro 3. Y obtenemos 7 para el KI y para el ñ 5.8. Después la válvula R, o sea, la válvula de retención, que sería la F, el punto F. Ahí tenemos, bueno, ahí da lo mismo el diámetro, era la misma, o sea, era 2 para cualquier diámetro. Y después tenemos los codos. Para el codo de 90, que sería el punto C, ocupamos el diámetro 1, que sería 4.92. O sea, 2.92, que sería igual a 3. Y en M también. En este caso ahí sería el M del punto singular. Solo que ahí ocupamos y en L también es del mismo caso. Entonces ahí ocupamos el mismo diámetro 2, que sería 2.99. L y M. Para G, H, I y K, que son K de 40, o sea, codos de 45, que está así. G, H, J y K. Ocupamos el diámetro 2 también, 2.99. Y ahí me falta el que decía al principio, que era el punto C, codo de 90 grados con diámetro 1, 4.92, y ahí tenemos. Entonces calculamos o sea, vemos en el gráfico los números y hoy tenemos que estos 4 son iguales, estos 2 son iguales que están acá, 0.35, y el de C también es 0.3. Ya una vez hecho eso, de, de las pérdidas singulares, obtenemos las pérdidas por cada línea. Y las sumamos, ¿no? Aquí sumamos todos los K, aquí también y aquí también. Estos números los vamos a guardar para después. Entonces aquí igualamos las pérdidas, o sea, las pérdidas de carga entre línea 1 y 2. Ahí tenemos el factor de fricción, multiplicado por el largo y dividido en el diámetro, por el K y todo eso, multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido en 2G, en cada una de las líneas. Bueno, calculamos el Reynolds y también vemos el espesor del material. Como habían dicho en el ejercicio, el material es el acero comercial. Así que la rugosidad, o sea, sí, para obtener el espesor, mejor dicho, necesitamos la rugosidad. Y la rugosidad es 0,045. Esto está en alguna parte de los apuntes. No me acuerdo en cuál. Ya, entonces, y para calcular el espesor, ahí tenemos la rugosidad dividida en el diámetro y tenemos este factor. Ya. Con estos dos números, nosotros vamos al gráfico, este que está aquí,
Y bueno, tenemos al final este número de 520.833. Al final lo único que nos interesa son los últimos dos números y el elevado, o sea, y el exponente de, de la expresión de la notación científica. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque aquí abajo está todo expresado en notación científica. Entonces, vemos que aquí en el 10 elevado a 5, vemos el 5.2, que estaría como por aquí. Y tratamos de juntarlo con el espesor que está acá. Bueno, el espesor nos dio, o sea, este factor nos dio 0,0036. Entonces, tratamos de buscar la línea más parecida, la línea imaginaria más cercana, que aquí estaría el 0004 y el 0002, entonces más cercano al 0004. Y iteramos y nos da ese factor de fricción. Ahora, no, me confundí. Es que era el factor de fricción 3 que tenemos, no el 1. Ya. Entonces, uno ve obteniendo el factor de fricción en 1. Para el 2, mismo flujo turbulento totalmente rugoso. Primero, otra cosa. Se me olvidó explicar esto porque no estoy tan despierto. Ya, la cosa es que, ¿por qué para el F1 se hace tan rápido? Ahora, porque la velocidad en 1 ya la teníamos. Era un dato. Y eso era a lo que quería volver, pues, que se me había olvidado. La velocidad 1 es un dato. Como la velocidad 1 es un dato, nosotros podemos llegar y calcular el Reynolds. Y el Reynolds ya es un dato certero, por así decirlo. Entonces, al final, este número es el verdadero Reynolds que está pasando. Y obviamente el espesor también. Ahora, ¿por qué digo esto que es un dato certero y que el F ya está listo, el F1 ya está listo? Es porque para el F, para calcular el F2, necesitamos la velocidad 2, y la velocidad 2 es un dato desconocido. Entonces nosotros ahí recién decimos que asumimos flujo turbulento totalmente rugoso. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es solo, o sea, no sé si solo por eso, pero es para obtener un F. Nosotros al asumir flujo turbulento totalmente rugoso y al obtener este factor del espesor y de la rugosidad y el diámetro, nosotros podemos ocupar esta línea Rugosidad que está acá. relativa se llama eso, tío. ¿Cómo se llama? Oye, rugosidad relativa Rugosidad se ve ahí mismo relativa. en el gráfico. Ya, Ahí dice a la gracias. derecha. Gracias. Ya, entonces, como tenemos la rugosidad relativa, que es un dato certero, pero tenemos que asumir flujo turbulento totalmente rugoso, ¿qué hacemos con eso? Ahí podemos ocupar esta línea, po. Y ahí ocupar esta línea vamos a obtener un F, un factor de fricción. Entonces con ese nosotros vamos a hacer la primera iteración. Luego con ese vamos a obtener una velocidad, después esa velocidad la vamos a volver a introducir en el Reynolds y vamos a tener otro Reynolds y con ese Reynolds vamos a hacer de nuevo vamos a conseguir un punto F y así vamos a iterar hasta que el F de la iteración siguiente a la que estamos sacando sea igual o muy parecido a la que ya hemos tenido. Es solamente un proceso iterativo, pero se empieza por asumiendo flujo turbulento totalmente rugoso cuando la velocidad es desconocida. Entonces, una vez asumido el flujo, nos vamos allá y nos vamos a la rugosidad relativa, que es 0,00059, que sería igual a 0,06, y ahí nos da este F que está aquí, que es de 0,0175. Bueno, con ese F lo introducimos aquí en la ecuación, que es la misma que la que teníamos antes, solo que está despejado la velocidad 2.
y obtenemos esa velocidad. Bueno, con esa velocidad la reemplazamos en el Reynolds y obtenemos un Reynolds. Entonces nos da 1.6 por 10 elevado a 5. La velocidad relativa que ya la teníamos. Y como ya hemos dicho, 1.6 por 10 elevado a 5. Entonces está aquí. Lo tratamos de interceptar con la línea de la velocidad relativa 0,006. O sea, se me fue un 0. Era 0,0006. Y nos da un F mayor. Entonces este F nuevamente lo volvemos a colocar aquí, calculamos la velocidad, calculamos el Reynolds, y el Reynolds nos da muy parecido al anterior. Así que ya nos damos cuenta de que el F, como el gráfico tampoco es tan, o sea, como la forma de sacarlo a través del gráfico tampoco es tan exacta, nos va a dar un F muy similar al anterior, que era 0,0197, porque el anterior era el mismo. Así que como es el mismo, lo dejamos hasta ahí y la velocidad es esa, 2.5. Una vez obtenida la velocidad en 1 y la velocidad en 2, podemos calcular los caudales. Y los caudales de esta ecuación simple que aquí es velocidad por área. Y tenemos las dos velocidades, C1 y C2. Los caudales se pueden calcular fácilmente y obtenemos el caudal en M. Ya, a través del caudal en M, ahora podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces tenemos Bernoulli en el punto S, que se acuerdan del dibujo que el punto S era el punto justo después de la bomba, y en el punto M, que era justo donde queremos calcular la presión. También agregamos la pérdida de carga entre los puntos S y M. Bueno, en Bernoulli en el punto S tenemos estas que están acá, que sería la presión estática, la dinámica y la hidrostática. Y aquí también, del Bernoulli. Por parte de la pérdida de carga, tenemos la pérdida de carga en el lado 3, porque al principio del ejercicio nos dijeron que la distancia entre la bomba y donde empieza la línea 1 y 2 era despreciable, pero las demás sí debían contarse. Entonces la línea 3 sí debe considerarse. Y la línea 1. Bueno, en realidad aquí da lo mismo si es la línea 1 o la línea 2. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga de la línea 1 y la línea 2 son iguales. Así que podemos ocupar cualquiera de las dos. Y además que como el profe lo explicó, donde se juntan las tuberías, la pérdida de carga en ese punto es igual. Pues. Entonces, al final podéis ocupar cualquiera. Ahí yo preferí ocupar la del 1 porque la velocidad es un dato que nos habían dicho desde antes y por eso, pues, más seguro nomás. Pero ahí está. Pues. Ahí pueden ocupar el 1 o el del 2. Y además sumarle el del 3. Ya. Entonces, ya. Entonces, bueno, aquí se eliminan estos factores. Bueno, ¿y por qué se eliminan? Es porque la velocidad en C es igual a la velocidad M. ¿Y por qué digo eso? Es porque los caudales son iguales. Po. Si los caudales son iguales, ¿qué nos quiere decir esta ecuación que está acá? Po? Que la distribución entre estos dos, entre el área y la velocidad, como que ahí se ve la diferencia. Po. Pero como el área depende del diámetro y el diámetro S y el diámetro M son iguales, al final las áreas son iguales. Y si las áreas son iguales, quiere decir que las velocidades son iguales. Porque los caudales son iguales. Entonces, como todo es igual, las velocidades son iguales. Y si las velocidades son iguales, no hay diferencia en la presión dinámica entre el punto S y el punto M. Entonces, al final esto es lo mismo. Lo podemos descartar. Y en Z también son lo mismo. ¿Y por qué son lo mismo? Porque al principio del ejercicio nos decía de que estaban en el mismo plano horizontal. Pues. Como en el dibujo es una vista superior y no se puede ver, pero el enunciado te lo dice, que están en el mismo plano horizontal, es decir, están a la misma altura, no hay diferencia de presión hidrostática. Entonces, como esas cosas son iguales, al final la única diferencia que nos quedan es la diferencia de presión, que al final era lo que queríamos, porque la presión S es la que calculamos justo después de la bomba, y la presión M es la que queremos calcular. Bueno, las pérdidas de carga en 1 ya la obtenemos, y la de 3 también hay que calcularla. Bueno, para calcular la pérdida de carga en 3 necesitamos la velocidad 3. Y la velocidad 3 depende del caudal, que acabamos de calcularlo al calcular la suma de los caudales.
Entonces calculamos velocidad 3 y ahí tenemos. Luego tenemos que la presión en S era un dato al principio del ejercicio que es de 400.000 pascales. Y despejamos, no, despejamos la presión en M y metemos todo a la calculadora y ahí está. Presión en M, 122.000 pascales. Y eso es. ¿Alguna pregunta? No sé si avancé muy rápido. Hola, una consulta. ¿Dónde puedo encontrar este material? ¿O lo va a subir después? Sí, lo voy a subir. Vale. Para la otra, ¿podría subirlo antes, porfa? Como para ir anotando los apuntes solamente y no escribir la materia. Ya, Vale, gracias. se me fue, perdón. Que esta semana estaba ocupado, pero ya me voy a desocupar mañana. Así que la próxima lo voy a subir antes. Gracias. Vale, vale. Oye, este problema te quedó bueno. Sí, ¿no es cierto? Creativo el profe. Ríense, pues cabros. Ah, si No, sí, escucháis no, eso tienen que no, reírse. no interactúan nada aquí los cabros. Somos más tímidos, pues, profe. Sí, puta, qué fome. Me trato de tirar la Bien. talla con los cabros, pero no me funciona. No, pero te quedó bueno porque está interesante. Me hizo acordar. O sea, no es que tu problema me hizo acordar a los problemas que hacías variar, sino a lo contrario, así, a los problemas que Ahora, hacías oye, variar, pero como a los que yo que quería ver, bueno. ahora Como los que me Faría, gustaría ver. Claro. el profe es jefe ahora, o ¿Sí? ¿Tu profe jefe de jefe? carrera de mecánica. Mm. Así que ándate con cuidadito con esas frases que le pueden llegar. Funado. Ah, estoy a un mes de vincularme de la U totalmente. Sí, de ser infunable. Claro, de ser infunable en la U. Está bien. Profe, ¿y cómo le fue en este certamen a los que lo rindieron? ¿Cómo eso? ¿Cómo En el están? En este 2019. certamen. Puta, como siempre, es que resultados mixtos, po. Este tiene una particularidad, sí. Este es el único certamen que yo he hecho desde siempre, desde que soy profe, donde una persona me lo ha respondido de forma perfecta. Que fue la Javi. Los otros he tenido 7, pero siempre con algún detalle que se perdona. Por ejemplo, el año pasado en el certamen 2, la Gami tuvo un 7, pero me acuerdo que algo le perdoné, que tenía como un 6.9, un 6.8, una cosa así. Pero me acuerdo que no era perfecto, tendría que buscarlo. Pero siempre, eso es lo que tengo siempre presente. Siempre hay algo que se perdona para que existan esos 7. Por ejemplo, Juanca en transferencia, ¿te acordáis? Pues Mex. Juanca en Sí. transferencia sacó un 7 en el certamen 2, pero él tuvo un 6.9. Pero yo no pongo 6.9. Y tampoco Oye, ponéis sí, se nos 3-9, ¿sí? va. No, sí, 3.9 sí, pues. Ahí cambia la Ah, cosa. 3-9. Y sí, se nos va Mex, po. ¿Cuántos años iba diciendo yo antes mío? ¿4 ya? ¿3, po? No, po. ¿Cómo van a 2019, ser 2020. 4, güey? Si 3, fue po. tercero. 3 sí. A ver, sí, pues, cuarto, 2019, quinto 2020 y. Sí, pues, y cuarto, quinto ahora y sexto. Sí, me voy. Me voy a lo tomar perdemos. así, me voy a tomar Menos ¿Pero mal tengo. es, es no porque pierdo tiempo. terminaste la carrera? Sí, Sí, pues, pues está haciendo su memoria. Éxito. sí, pues, Ah, estoy buena. en la memoria y además tomando un ramo que me faltaba. ¿Y Que. después piensas volver a hacer clase a la U o tú ya eras profe? ¿Qué onda? No sé, Lo que venga, no ¿no? sé. Ir a trabajar, Hay que ganar trabajar. lucas, Claro. que producir. Ahí no callo.
No, yo quiero descansar un rato porque estoy aburrido de estudiar y después voy a buscar un trabajo. Entonces. Pero pegarme Buena, unos 2 meses de descanso porque está la bien. universidad igual te cansa Sí, po. Está bien. y después trabajar porque ¿qué más voy a hacer? Si me encima cuando uno es cabro chico, o sea, porque aunque haya salido recién y eres cabro chico para los otros, tienes que trabajar en lo que sea para tener experiencia. Si no, Claro. Piden experiencia laboral cuando recién saliste. sí, Peludo pillar pega. Póker. ah, por eso, así que no sé, pues. Oye, pero si eran preguntas del Sí, ejercicio, ¿no? están entrevistándote, te encuentran interesante, bebé. No, por lo menos a mí me quedó todo claro. El profe está haciendo tiempo porque no tiene el ejercicio. Ah, ¿Cómo no? Si lo tengo listo hace rato. Estoy ey, hablando, no puede ser. no puede ser. No Ya, puede ser. ¿dónde Ya, está pues, si no hay esto? preguntas, que pase el profe, ¿no? Ya. Mm, pues sí. Ah, no puedo cambiar. Entonces ahora vamos a hacer un problema que es muy parecido al que hizo Mix. Esto en realidad, ¿cómo estaba el orden? Que no me acuerdo, deja revisar. Me parece que tenía que ir yo primero, pero tuve un drama ahí. A ver. Cosas Ah, no, de. estamos bien, cosas de profe. No puede Cosas ser. de José. Y yo te iba a decir, pasa tú primero y tú me deciste primero, así que jodí. Sí. Es que lo que pasa es que tengo un envío en Chilebox, que es una empresa de Chile Express. Bueno, ya se imaginarán cómo me ha ido con ese envío. Entonces tuve que ir a mandar el 30º correo a ver si es que me lo responden, si se digna a responderme esta vez. Pero parece que no. Oye, ¿dónde tenía que subir los ejercicios? Ah, en Subirlo ejercicio. hay una carpeta ahí. Sí. Ahí en Ejercicio la ayudante. carpeta. Sí, eso mismo. Más claro no puede ser, creo yo. Es como. Hay un cartel gigante que dice baño y dónde están los baños, man. Ya. Práctica ejercicio ayudante. A ver, vamos a ver aquí. Esto era el 25 hay que hacer nomás y después viene. Ah, ya este no se puede hacer todavía, que nos falta materia por pasar. Ya el día de la clase va a resultar cortita. Bueno, eso es bueno. Ya, Vamos a ahí compartir subí el ejercicio recién, cabrón, a la ejercicio, o sea, a la carpeta de ejercicio ayudante. Vale, viejo, gracias. Vale, vale. ¿Alcanzan a ver ahí, no es cierto? Sí, profe. Eh, Ya. Entonces el problema que vamos a ver ahora es el mismo que hizo Mex, o sea, no el mismo, pero es muy parecido, del mismo estilo, pero un poco más simplificado. Por eso les decía que deberíamos haber hecho esto al revés, podríamos haber hecho este y después el que hizo Mex, porque el de Mex es más complejo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Estos son uno de los dos tipos de problemas, de los dos tipos de sistemas de tuberías que hay. Pues están los que están en serie y están los que son en paralelo. Entonces son los que son en paralelo. Y lo que tienen que tener presente es la condición que les comentaba Mexai, porque las pérdidas de carga en ambas líneas tienen que ser iguales por el motivo que discutimos previamente. Y este se combina muy bien con el tema de las iteraciones, po, ¿ya? La iteración es cuando no conocemos una velocidad, nos permite obtener el factor de fricción para poder despejar esa velocidad.
Y aparte de eso, otra cosa que tenemos que tener presente es la ecuación de conservación de la masa, ¿cierto? Que los caudales en ambas tuberías tienen que sumar lo mismo que el caudal en A y que el caudal en B. Todas esas ideas tienen que venirse a la cabeza de inmediatamente cuando ven un problema con tuberías en paralelo, ya, muy importante, muy importante. ¿Qué más? ¿Había algo más que tenía que comentar aquí? Déjenme revisar aquí mis torpeos. Parece que no. Ya, entonces aquí vamos a empezar a desarrollar y deberían tener con estos dos problemas bien claro lo que es trabajar con sistemas eh, con sistemas en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, dice así, entre los puntos A y B existen dos tuberías de acero comercial. Que eso es importante porque sabemos que la tubería es de acero comercial y eso nos sirve para sacar la rugosidad de la tubería. La tubería 1 tiene un diámetro interior de 6 centímetros y una longitud de 60 metros, mientras que la tubería 2 tiene un diámetro interior de 8 centímetros y una longitud de 50 metros. Se pide calcular el caudal que pasa por la tubería 1 cuando por la tubería 2 escurre un flujo de agua de 25 litros por segundo. Entonces el caudal de la tubería 2 es conocido. Después se pide que se calcule la presión en el punto A si la presión en el punto B es de 3.5 bar. Ya, ahora, en función de lo que conversamos previamente, si la presión en B es 3.5 bar, la presión en A tiene que ser mayor o menor que la presión en B. Mayor, Mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde A hacia B existen pérdidas de energía. ¿Ya? Y esas pérdidas de energía se traducen en pérdidas de presión porque está todo esto en el mismo plano horizontal, está toda a la misma altura. Esto nuevamente es una vista desde arriba. ¿Ya? Entonces, ese es como el análisis previo que tiene que hacerse para este problema. Y bueno, tenemos que ver, ¿no es cierto?, que tenemos que calcular las pérdidas de carga regulares, ¿no es cierto? Eso se calcula directamente para la tubería 2 porque la velocidad la conocemos a través de ese caudal que se da en el enunciado. Ya, pero para la tubería 1 tenemos el diámetro, tenemos la longitud, pero no tenemos la velocidad. Entonces tenemos que iterar. Entonces, para calcular el factor de fricción para la tubería 1, iteramos, para la tubería 2 le saca directamente. Esa es otra conclusión que vamos a sacar del enunciado. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Me parece que nada más. Bueno, y aquí la dificultad que se tiene es trabajar con... Ah, bueno, y las pérdidas singulares. ¿Ya? Las pérdidas singulares aquí tenemos tenemos varios puntos ahí, tenemos en total cuatro codos, dos de un diámetro, dos de otro diámetro, y tenemos dos T. Ya, entonces ahí tenemos que simplemente calcular los coeficientes de pérdida utilizando los gráficos que tenemos. Y con eso sale todo. Entonces se vendría siendo el razonamiento que hay que hacer desde el enunciado. Tenemos que calcular el caudal y para calcular el caudal tenemos que sacar calcular la velocidad de la tubería 1. Eso es importante. Y para calcular la velocidad de la tubería 1 tenemos que sacar las pérdidas de carga en la tubería 1 y eso se hace iterando. Entonces, si se fijan ahí, de lo que hizo Mex en el ejercicio anterior, lo que nos da la igualdad de... ¿Cómo es que se llama? La igualdad de pérdidas de carga entre las dos líneas es una relación adicional entre las velocidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene relación con lo que yo les comentaba previamente. Como las pérdidas de carga, nosotros sabemos que tienen que ser iguales. Sí o sí, la velocidad tiene que adaptarse a a esa condición. Y eso se ve expresado en esa ecuación que nos queda al final cuando empezamos a reemplazar los términos de las pérdidas de carga, en donde tenemos por un lado las pérdidas de carga multiplicadas por una velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Partido por 2g, y por el otro lado de la ecuación tenemos las otras pérdidas de carga, ¿cierto? Multiplicadas por la otra velocidad al cuadrado. Las pérdidas de carga, si bien están relacionadas con las velocidades, ¿cómo es que se llama? O sea, dependen de la velocidad, pero son como independientes. No sé si se entiende la idea. No está bien expresado eso. No, sí, son dependientes de la velocidad. Se van adaptando en función de la velocidad. Entonces, eso es lo que yo trataba de expresarles previamente con la explicación que les di.
El sistema está regido por esa condición y tiene que cumplirse esa condición y eso se traduce en esa repartición de velocidades que yo les explicaba previamente. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo presente siempre. ¿Ya? Entonces, con esa explicación previa ahí, pasamos a desarrollar esta cuestión. ¿Alguna consulta antes de que partamos? ¿Algo que no les haya quedado claro del ejercicio de MEX o algo? ¿No? Excelente. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la parte A del problema es calcular la velocidad. Entonces tenemos aquí que el caudal 2 es igual a C2 por A2, o sea, la definición de caudal, ¿no es cierto? Eso es igual a C2 por el área, que es pi por el diámetro 2 al cuadrado partido por 4. Y eso implica que C2 entonces es igual a 4 veces el caudal 2 partido por el diámetro 2 al cuadrado por pi. Y ahí reemplazamos y nos queda 4 por 0.025, que es el caudal en metros cúbicos por segundo, en lugar de litros por segundo, simplemente un cambio de unidades de medida, partido por 0.08 al cuadrado pi. Y eso es igual a 4.97 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, como las tuberías están en paralelo, las pérdidas de carga en ambas ramas de la tubería tienen que ser iguales. Entonces tenemos aquí que delta HL1 es igual al delta HL2, ¿no es cierto? Eso lo reemplazamos. Sabemos que las pérdidas de carga tienen una componente regular y una pérdida y una componente singular, entonces esto nos queda de esta forma. Siendo nuestra ecuación para las pérdidas de carga, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer a cada uno de los accesorios ponerle nombre. ¿Ya? Entonces, a la T que va desde el punto A hacia la tubería 1 le vamos a llamar K sub A1. Esa es la pérdida que va hacia arriba. O sea, perdón, la línea que va hacia la línea, perdón, el fluido que va hacia la línea 1 y pasa por ese lado de la T, tiene asociada esa pérdida de carga K a sub 1. Lo mismo para la que va hacia la tubería 2. Ahí tenemos un K a sub 2. Luego tenemos aquí el codo C, el codo D. Estas son las nomenclaturas que yo le puse nomás, así que no tienen por qué calentarse la cabeza con eso. Aquí tenemos otra T. Tenemos un flujo aquí y otro flujo para allá. Y tenemos un K B sub 1 y un K B sub 2. Tenemos C y D, a estos de acá yo les llamo E y F. Si se fijan ahí, yo la nomenclatura trato de respetar la nomenclatura que ya se me da previamente. O sea, yo respeto A y yo respeto B y nombro el resto de las cosas en función de esos dos puntos que ya se me entregan. Aparte de eso, voy a ir anotando aquí la información adicional que se da. Aquí tenemos, en el punto B tenemos un manómetro, ¿no es cierto?
Así represento yo los manómetros, que nos indica que la presión en B es igual a 3.5 bar. ¿Ya? Y aquí, bueno, también conocemos la velocidad de la tubería O2. Aquí sabemos que la velocidad C sub 2 es igual a 4.97 metros por segundo. ¿Ya? A ver, aquí también voy a anotar otra información adicional. Tenemos que el diámetro 2 es de 0.08 metros y que el largo 2 es de 50 metros. Luego, para la tubería 1 tenemos que el diámetro 1 es igual a 6 centímetros y que el largo de la tubería es de 60 metros. Entonces ahí tengo representado en mi sistema todo lo que necesito conocer para resolver este problema. Entonces ahora, en función de eso, podemos ir reemplazando, desarrollando un poco más nuestra ecuación para la igualdad de pérdidas de carga. En particular, este término. ¿Cierto? Esos términos ahí involucran las pérdidas de carga singulares y hay que representarlas como corresponde. Entonces, desarrollando eso, nos queda de la siguiente forma. Nos queda esto F1 por L1 partido por D1 más el K sub C más el K sub D. Y después tenemos ¿cómo que se llaman? Las pérdidas de carga asociadas a la T. En el caso de la línea 1 tenemos la pérdida de carga K sub A1 y K sub B1 para cada una de las, ¿cómo es que se llama? Para cada una de las ramas de la T de diámetro más chico, ¿no es cierto? Recordemos que aquí tenemos la T. Vamos a dibujar eso aquí también. Aquí tenemos la T que llega desde el punto A y que se divide en dos. Entonces se divide hacia allá. Y esto se divide eh, hacia acá, de esa forma. ¿Ya? Esto de aquí tiene un diámetro de, ¿cuánto habíamos puesto ahí? De 6 centímetros. Y esto de acá tiene un diámetro de 0.08 centímetros. Perdón, metro. Y aquí no se menciona, pero si no me falla la memoria, este diámetro de acá es de 10 centímetros. Y este diámetro de acá también. No es de 1, pongámosle de A. De sub 0, pongámosle. Entonces aquí tenemos que determinar los coeficientes de pérdida. Entonces, tenemos ahí nuestra primera división y aquí tenemos nuestra segunda división. ¿Ya? Entonces, para calcular nuestro primer K, tenemos que distinguir. Aquí tenemos nuestro primer K sub A, que nos va a hacer la línea 1. Para el cálculo de eso, tenemos que decidir hacia qué línea se carga. ¿No es cierto? Ya hemos dicho que el criterio era hacia la línea con el diámetro menor, ¿no es cierto? Entonces tenemos K sub A1 y esa no sabemos dónde ponerla, si ponerla en la línea de la entrada o en la línea 1. ¿Ya? En este caso es con línea 1. ¿Por qué? Porque el diámetro es más chico, entonces nosotros tenemos que elegir, pues, tenemos que ver. Ya. Nuestro coeficiente de pérdida está asociado a dos diámetros, el diámetro 0 y el diámetro 1. ¿Ya? ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? El más chico, que vendría siendo en este caso, el diámetro 1. Entonces, como el diámetro más chico es el diámetro 1, nosotros cargamos nuestra pérdida de carga hacia la línea 1. Si esto fuese al revés,
si el diámetro 0 fuese 0.6 y el diámetro 1 fuese 0.1, ahí iría para la línea 0. Porque se invierte el orden, ¿no es cierto? Vendría siendo, en vez de ser K sub A1, vendría siendo K sub A0. Y se tendría que multiplicar por la velocidad C sub 0. ¿Ya? Lo mismo ocurre para este otro caso. Tenemos un K sub A. Pero no sabemos si tenemos que cargarlo para la línea 0 o para la línea 1. Perdón, para la línea 2. ¿Ya? En este caso comparamos los dos diámetros. Tenemos el diámetro 0, que es 0.1, y tenemos el diámetro 2, que es 0.8. En este caso, hacemos la comparación, ¿cuál de los dos es más chico? El diámetro 2. Por lo tanto, nuestra pérdida de carga se carga a la línea 2. Y eso vendría siendo ahí K sub A2. ¿Ya? Este análisis es exactamente igual para lo que ocurre en el punto B. ¿Ya? Eso es algo que me faltó hacer antes de definir esto. Porque para otras condiciones, como les digo, si el diámetro más chico hubiese sido el diámetro de entrada, ahí el coeficiente de pérdida se carga para el diámetro de la tubería de entrada en el caso del punto A y para la tubería de salida en el caso del punto B. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo presente. Esas son las pequeñas trampas que uno puede implementar aquí. Entonces, la ecuación de la igualdad de pérdidas de carga nos queda que aquí también tenemos que considerar el K sub A1 más el K sub B1. Profe, ¿Mm? y si es que se cargara para el D0, ¿habría que agregar algo ahí a la ecuación o simplemente no se suma ¿No se el... considera? No, pues no se suma. Si esto de aquí, Ah, por ya. ejemplo, si esto de acá no perteneciese a la línea 1, simplemente no se pone, ¿no? Ok. Es como si no estuviese ahí el codo. Perdón, la ramificación de la D. O sea, al final se simplifica el análisis. Claro, en ese caso queda ligeramente más simple. Entonces ahora determinamos los coeficientes de pérdida singulares. ¿Ya? Entonces eso lo voy a anotar nomás porque con la explicación que les dio Mex debió haberles quedado más que claro cómo se calcula cada uno de los coeficientes. Entonces vamos a tener aquí dos grupos de coeficientes de pérdida, pues, los que están asociados a la línea 1 y los que están asociados a la línea 2, a la tubería 1 o a la tubería 2. Yo prefiero el nombre líneas, ¿ya? Porque una tubería eh, es más entendible, creo yo, porque una línea puede estar formada de varias tuberías.
Entonces ahí tenemos nuestros coeficientes de pérdidas. Entonces todo esto de acá ahora es conocido. O sea, conocido, 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 conocido y conocido. Los que nos queda ahora por determinar son los factores de fricción. ¿Cierto? L1, D1, L2 y D2 son todos conocidos. Y aparte de eso, C2 también lo conocemos. ¿No es cierto? Entonces, para calcular C1, que es lo que estamos buscando, tenemos que calcular el caudal. ¿No es cierto? Tenemos que calcular el F1 y el F2. Vamos a cargarnos primeros para la línea 2 porque es lo más fácil. ¿No es cierto? Y es donde todo está conocido. Entonces, ahora analizamos las pérdidas regulares. Con eso calculamos el Reynolds, ¿no es cierto? Tenemos aquí C2 por D2 partido por la viscosidad cinemática. Es igual a 4.97 por 0.08 partido por 1.2 por 10 elevado a menos c. Y eso es igual a 331.333. Luego lo otro que necesitamos para utilizar el diagrama de Moody es la rugosidad relativa, ¿cierto? Que es el epsilon partido por el diámetro 2. Que en este caso vendría siendo 0.045 milímetros partido por 80, el diámetro en milímetros. Y eso es igual a 0.0005625. Entonces ahora, con este numerito y con este numerito, podemos ir al diagrama de Moody, ¿ya? Y determinar nuestro factor de fricción. Entonces voy a borrar aquí, esto es lo que hicimos ayer. Entonces nos vamos aquí ahora a nuestro factor de... perdón, a nuestro número de Reynolds que calculamos previamente, 331.333. Entonces nos vamos a... por aquí. Por aquí está nuestro número de Reynolds, ¿ya? Y ahí trazamos nuestra línea vertical. Sobre exactamente lo mismo que lo que hicimos ayer. Ahí está nuestra línea vertical. Y ahora seleccionamos nuestra curva en función de la rugosidad relativa. En este caso tenemos que la rugosidad relativa nos da 0.00056. Entonces 3 ceros y un 5. Entonces eso, la rugosidad relativa por lo tanto nos tiene que quedar entre medio de estos dos numeritos. Pero tenemos que igual seleccionar bien hacia qué lado se carga, o sea, más hacia arriba o más hacia abajo. Entonces, en este caso, si analizamos con un poco más de detalle, vemos que el 0.0005 tendría que estar como por aquí, ¿ya? Por lo tanto, el 0.00056 tendría que estar en la mitad de ese espacio, que vendría siendo como por aquí, ¿ya? Entonces, a partir de eso, vamos trazando nuestra línea imaginaria. Entonces, que vendría siendo como una cosa así. Por ahí, ¿ya? Y ahí vemos el punto de intersección entre ambas curvas, que es ese punto, y a partir de eso nos tiramos a la izquierda, hacia nuestro eje Y. Y eso vendría siendo aproximadamente esta línea. Por ahí, ¿ya? Y eso nos da un factor de fricción de, esto de aquí es 0.016, esto de aquí es 0.017, por tanto esta línea de acá es 0.018, que eso es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces ahora volvemos aquí a nuestro ejercicio.
Y eso nos implica entonces que el factor de fricción para esto, aquí se me tonteó esto, un segundito. Ahí sí. Y tenemos el factor de fricción para la línea 2. Entonces aquí, este término de acá, ahora es conocido. Aparte de eso, ¿no es cierto? Sabíamos que C2 también es conocido. Entonces todo lo que está en el lado izquierdo, o sea, perdón, derecho de nuestra ecuación es conocido y nos queda aquí pendiente C1 y F1. ¿Ya? Y aquí es donde empezamos con nuestro proceso iterativo. Entonces vamos ahora a utilizar la igualdad, esta igualdad que tenemos aquí definida, donde nuestras incógnitas son F1 y C1, para determinar el factor de fricción y posteriormente determinar la velocidad C1, mediante el proceso iterativo que vimos ayer y que vieron con Mex recién. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar un poco esta ecuación para que quede un poquito más claro. Nos queda de la siguiente forma. Me equivoqué. Entonces, si se fijan en esa ecuación, tenemos nuestras dos incógnitas, C1 y F1. Entonces, como C1 no se conoce y F1 tampoco, para empezar a iterar, asumimos flujo turbulento totalmente rugoso. ¿Ya? Entonces ahora, primero,
calculamos lo que sí podemos calcular a partir de los datos que ya tenemos. En este caso vendría siendo la rugosidad relativa. La rugosidad relativa la podemos conocer porque tenemos el diámetro. Y ahí conocemos el material del que está hecho la tubería. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que la rugosidad relativa es la rugosidad partido por el diámetro de la línea 1, que en este caso es igual a 0.045 partido por 60 milímetros. Eso nos da 0.00075. ¿Ya? Y para ese valor de rugosidad, si nos vamos a nuestro diagrama de Moody, tenemos que nuestra curva se encuentra como por aquí. Ese vendría siendo nuestro intervalo. Ese no, este de aquí. ¿Ya? Y entre esas dos curvas tiene que estar nuestra, la que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Entonces 0.0007 tendría que estar como por aquí y el 0.00075 tendría que estar como por aquí. Entonces está más cargado para el 0.0008. Ahí sí. Eso vendría siendo más o menos por aquí. ¿Ya? Y para esa sección, ¿no es cierto? La sección de flujo turbulento totalmente rugoso, tenemos que el factor de fricción es aproximadamente, si nos tiramos aquí a eh, a la derecha, nos da un factor de fricción que es más o menos el mismo que el que nos habías dado para el caso anterior, ¿ya? Que es aproximadamente 0.018. ¿Ya? Ahí no quiero rayar para que no se confunda con la anterior. ¿Ya? Para que sepan por qué no lo marqué ahí. Entonces, a partir de ese factor de fricción, o sea, perdón, a partir de esa rugosidad relativa para flujo turbulento totalmente rugoso, tenemos que el factor de fricción F1 es igual a 0.018. Utilizando ese factor de fricción, lo ponemos en nuestra ecuación de acá, en ese valor. Lo voy a poner con otro color para que quede bien clarito. Reemplazamos eso en ese valor y despejamos la velocidad C1, porque una vez que conocemos F1, podemos despejar C1. Y despejando nos queda ahí que C1 es igual a 3.959 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos una velocidad, podemos volver a calcular el factor de fricción para verificar nuestra iteración. ¿Ya? Entonces, ahora procedemos a hacer justamente eso, recalculando el factor de fricción. Nos queda que el Reynolds es igual a 197.966. Con ese Reynolds y la misma rugosidad relativa, nuestro factor de fricción cambia ligeramente. En vez de darnos 0.018, nos da 0.02. Utilizando este nuevo factor de fricción, recalculamos la velocidad. ¿Ya? O sea, aquí la primera conclusión que tenemos que sacar es que como estos dos factores de fricción, S y este de acá, como son distintos, el recálculo de la velocidad nos va a dar una velocidad distinta. ¿Ya? Entonces procedemos a calcular ahora esa velocidad porque nuestra iteración tiene que continuar. ¿Ya? Entonces, en este caso, recalculando la velocidad nos da que C1 es igual a
3.779 metros por segundo. Con esta nueva velocidad, esta segunda velocidad que hemos calculado, tenemos que volver a calcular el factor de fricción. ¿Ya? En este caso el Reynolds cambia, porque la velocidad ha cambiado, y nos da 188.963. Con este Reynolds y con la rugosidad relativa que ya calculamos, nos vamos al diagrama de Moody y despejamos nuevamente el factor de fricción. Y en este caso nos da que el F1 es igual a 0.02. Y se fijan ahí y comparamos este factor de fricción con este factor de fricción, ambos son iguales. Entonces, si volvemos a despejar la velocidad, nuestra velocidad nos va a dar igual a la anterior. Como las dos velocidades son iguales, nuestra iteración se detiene porque ya hemos alcanzado el objetivo de encontrar la velocidad correcta. Entonces, en este caso, nos da que C1 es igual a 3.779 metros por segundo. Y ese vendría siendo nuestro resultado final. Entonces, conocida esa velocidad, podemos calcular el caudal para la tubería 1, que es lo que se nos pide, ¿no es cierto? Y utilizamos simplemente la definición de caudal que nos dice que Q1 es igual a la velocidad C1 por el área 1, y es igual a C1 por pi por D1 al cuadrado partido por 4, y es igual a 3.779 por pi por 0.06 al cuadrado partido por 4, y es igual a 0.0107 metros cúbicos por segundo. Y con eso ya hemos completado nuestro procedimiento y conocemos lo que se nos pide para la parte A. ¿Alguna consulta? Profe, no caché bien cómo llegó al primer F cuando empezó las iteraciones. O sea, entiendo Esto, que partió de la rugosidad, pero ¿ya? de ahí no cacho con qué curva la intersectó en el gráfico. Ya, demos un segundito. Ya, si se fija acá, lo que yo hice aquí fue trazar esta línea para la rugosidad relativa. ¿No es cierto? Sí, la Ya. roja, ¿o no? Ahora, La de ¿cómo? arriba. La roja de arriba. Sí. Ya, sí. Ya, esa roja de arriba. ¿Cómo la veis? Es como horizontal, ¿no es cierto? Sí, ¿Y eso qué representa en un gráfico? Una constante, sí. ¿o no? Ya, pues. En toda esa línea roja que yo tracé Sí. ahí, en la zona de flujo turbulento totalmente rugoso, la rugosidad es aproximadamente constante en función, o sea, perdón, el factor de fricción es aproximadamente constante independiente del Reynolds. ¿Ya? Entonces, si nos vamos aquí abajo, si me da, por ejemplo, un Reynolds a mí, me da un Reynolds de, por ejemplo, 5 millones, esa, más o menos ahí, el factor de fricción que yo voy a obtener es aproximadamente igual al factor de fricción que si tengo un Reynolds de, por ejemplo, 6 millones. Entonces, en todo ese tramo, el factor de fricción es constante. Y yo aprovecho de que el factor de fricción es constante en esa zona para utilizarlo como punto de partida para la iteración. ¿Ya? Entonces, si lo trazamos acá... ¿Cómo está esto? ¿Está bien o no? Muy grueso. Si trazamos acá la línea que yo no quería dibujar, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tratar de dibujarla aquí, cómo anda el pulso. Bastante bien, ¿eh? Entonces ahí si se fija, bueno, está un poquito choca, pero todo esto es como al ojímetro, ¿ya?
Entonces ahí nos da que el factor de fricción da 0.018 para toda la zona de flujo turbulento totalmente rugoso. ¿Y en dónde empieza a variar el factor de fricción? Cuando nos vamos hacia la izquierda, ¿no es cierto? A medida que nos vamos ganando a la derecha, esa línea segmentada que está ahí, ¿ya? El factor de fricción va cambiando de forma significativa con el Reynolds. Y ahí es donde se concentra nuestra iteración. Entonces, calculamos calculamos el factor de fricción y calculamos una velocidad. Si esa velocidad está fuera de este rango, eso quiere decir de que la rugosidad varía de forma significativa con el Reynolds. ¿Hacia qué lado? Hacia este tramo. Hacia toda esta zona. ¿Ya? Y ahí empezamos a buscar, bueno, dónde es que se encuentra el factor de fricción. Y eso es el proceso de iteración. Con el proceso de iteración, ahí si se fijan aquí, nos van dando Reynolds cada vez más chicos. El primer Reynolds que nos da es 197.000. Ya, entonces yo voy a ir graficando aquí lo que fui haciendo. Entonces el primer Reynolds nos da 197.000. Entonces nos vamos acá aproximadamente en el 200.000, que vendría siendo esta línea. Entonces si yo continúo mi línea roja que está acá, mi curva imaginaria, eso va como por ahí. Entonces mi punto de intersección deja de ser, perdón, mi punto de referencia deja de ser esta línea constante y pasa a ser esta intersección. Y en esa intersección yo, aquí creo que me equivoqué en algo. Sí, es más, es la otra la línea. Y es por acá. Chuta. Ahí sí. Entonces habíamos dicho que el Reynolds estaba como por aquí. Entonces nuestra intersección está en ese punto y ahí nos vamos para la izquierda. ¿Cómo está esa cuestión? Muy delicado. Ahí está. Ahí nos da 0.02. Con ese factor de fricción hacemos nuestra tercera iteración, donde nos da que el Reynolds disminuye otro poquito. Si se fija aquí con cada iteración, partimos acá. Partimos acá y nos desplazamos hacia acá. Ahora tenemos un nuevo factor un nuevo Reynolds, que es 188.000, que vendría siendo como por aquí. Entonces ahora trazamos nuestra línea vertical y tenemos una cosa aquí, así. ¿Ya? Y ahí nos hemos desplazado nuevamente hacia la izquierda. Pero la cantidad, el tramo de Reynolds con el que nos hemos desplazado es muy chiquitito. Y entonces, si calculamos nuevamente nuestro factor de fricción, nos vamos aquí en la intersección. La intersección es prácticamente la misma coordenada y. Entonces ahí el factor de fricción que nos va a dar es el mismo. O muy aproximadamente igual. O aproximadamente igual. No muy aproximadamente igual. O aproximadamente igual. Entonces eso es lo que se muestra acá. En el primer factor de fricción nos da 0.018. ¿Ya? Calculamos el Reynolds, que vendría siendo lo que yo les explicaba previamente, nos da 197.000, aproximadamente 200.000. ¿Ya? Calculamos el factor de fricción, nos da 0.02. Luego recalculamos y vemos que nos da un Reynolds, recalculamos, perdón, y nos da ese Reynolds. Y la variación entre el Reynolds de la primera iteración, que es 197.000, y el Reynolds de la segunda iteración, que es 190.000, es más o menos chica desde el punto de vista de la escala del gráfico. Y ambos Reynolds nos dan aproximadamente el mismo factor de fricción. Si tenemos el mismo factor de fricción, la velocidad no puede cambiar.
¿ya? Y si se fija ahí, eso se puede ver porque despejamos el factor de fricción con el mismo F y nos da lo mismo. No sé si se entendió ahí mejor. Todo súper claro, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? Entonces ahora vamos a ir a la parte B, que consiste en calcular la presión en el punto A. Entonces ahí tenemos la presión en B y ahora queremos calcular la presión en el punto A. Ahí tenemos nuestro manómetro. Entonces, para calcular la presión en A, ¿qué tendríamos que utilizar? Le hizo Mex hace media hora, una hora. Las de Vamos, Bernoulli. Bernoulli, ¿no es cierto? Bernoulli entre A y B. Entonces, el Bernoulli en A es igual al Bernoulli en B más las pérdidas de carga que sufre el fluido al moverse desde A hacia B. Y ahí podemos seleccionar cualquiera de las pérdidas de carga, ya sea en la tubería 1 o en la tubería 2. Muy sabiamente, Mex les dijo que utilicen las pérdidas de carga para la cual la velocidad se las he dado yo en el enunciado. ¿Por qué? Porque si se equivocaron en algo en la iteración, no les afecta este lado del problema. ¿Ya? Entonces eso es una táctica que es muy importante y que es muy útil. Reducimos los posibles errores. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. El Bernoulli en A es igual al Bernoulli en B más delta HL1 o delta HL2. Cualquiera de las dos son exactamente iguales. En este caso, como les decía, yo utilicé las pérdidas de carga a través de la línea 2 porque la velocidad en ese caso es parte del enunciado. Entonces desarrollamos nuestra ecuación de Bernoulli y nos queda que la presión en A partido por ρ por G más CA al cuadrado partido por 2G más ZA es igual a la presión en B partido por ρ por G más la velocidad en B al cuadrado partido por 2G más ZB más el delta HL2. En este caso sabemos que ZA es igual al ZB debido a que las tuberías se encuentran en el mismo plano horizontal y esto se va. Además, las tuberías tienen el mismo diámetro. La tubería A en el punto A y en el punto B tienen el mismo diámetro. Por lo tanto, la velocidad tiene que ser exactamente igual. Entonces, estos dos términos se van. Y ahora reordenamos la ecuación y nos queda que la presión en A menos la presión en B partido por ρ por G es igual a la pérdida de carga a través de la línea 1. Y eso es igual a lo que desarrollamos previamente. 0.018 por 50 partido 0.08 más 0.8 más 0.35 más 0.35, que son las pérdidas de carga singulares, ¿no es cierto? Más 0.8 y todo eso multiplicado por la velocidad, que es 4.97 al cuadrado partido por 2 por 9.8. Y ahí desarrollamos y nos queda que la presión en A menos la presión en B partido por ρ y por G es igual a 16.4 metros. Eso lo multiplicamos por ρ por G y nos queda que la presión en A es igual a 16,4 por ρ por G más la presión en B, que es conocida.
¿no es cierto? Y eso vendría siendo igual a 16,4 por 9.800 más 350.000 pascales, que es la presión indicada en el enunciado. Y eso es igual a 510.720 pascales. Y ahí rápidamente hemos calculado la presión en el punto a partir de lo que se da en el enunciado y a partir de la, ¿cómo que se llama? De los coeficientes de pérdida, tanto regulares como singulares, que calculamos previamente. ¿Alguna consulta? Nada, profe, se entendió bien. Si no hay más consulta, entonces dejémoslo hasta aquí. Ya bastante densa la clase de hoy, creo yo. Harto que digerir. Sería un crimen añadirle más. Profe, Dígame. en la antepenúltima línea, en PA menos PB dividido Rho por G, ¿Mm? ¿eso igual a delta HL2 o delta HL1? Delta HL2. Ahí vale. Profe, Dígame. las velocidades en A y en B eran iguales porque los diámetros eran iguales. Así es. Eso no sé si se enunciado, ¿ah? Pero es así. Uno de los motivos por el cual hago este ejercicio es debería corregirlo, ¿ah? Pero me da flojera. Gracias, profe. Profe, ¿la otra semana vamos a ver el capítulo 7 o vamos a ir viendo ejercicios? Eso tengo que definirlo con los ayudantes, que los chiquillos estuvieron ocupados la semana pasada, entonces no pudimos tener la reunión. Yo creo que eso lo vamos a hacer hoy día mañana. Vale.